Jesús es mi Rey soberano. Re mayor.
Vamos a pasar a la primera porción de la palabra de Dios, un pequeño devocional para adentrarnos del diálogo que el Señor quiere hablarnos en esta hora, el cual el día de hoy se encuentra en el Salmo 119. Salmo capítulo 119. Vamos a dar lectura a algunos versículos solamente, a una sección de esta hermosa palabra, dándole lectura desde el versículo 73 en adelante. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sean ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí todos los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Esta es la porción de la palabra que el Señor nos comparte en este día. Como siempre suelo decir, es un pequeño aperitivo de una pequeña porción que el Señor nos entrega para meditación, para reflexión a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle una nueva oportunidad a nuestros hermanos del coro, que veo ya están preparados para que sea una alabanza más al Señor antes de pasar a lo que será el mensaje de Dios en este día. Amén. Número 60 en las carpetas. Número 60. Mi nombre es inmutable. Remedio.
Que el Señor le bendiga. Pues bien, la hora ya se ha acercado. Vamos a orar. Vamos a invitar a nuestros hermanos que están en este lugar a que se coloquen de pie nuevamente. Cerramos nuestros ojos, aquellos que están en sus hogares también. Cerramos sus ojos y con reverencia vamos a clamar al Señor, vamos a suplicar que Él nos hable en esta hora por intermedio de su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor, bondad y misericordia. Gracias Señor porque nos permite Señor lo espiritual, ya estar preparados, dispuestos a sentarnos a tu mesa celestial. Señor, queremos que en esta hora sea tu presencia la que habla en nuestros corazones. Queremos tener un corazón, por lo tanto, receptivo, como nos dice tu palabra, como aquella buena tierra, preparado, dispuesto, sensible a todo aquello que tú nos quieres hablar en esta hora. Y es por eso que a ti encomendamos, Dios, todo lo que nos rodea, todo lo que abarca este lugar, todo lo que está en este templo en esta hora, y en el lugar donde se encuentren nuestros hermanos ahí en sus hogares. Queremos, Dios, de que tú tomes dominio y control de todo aquello, que así como nos dice tu palabra, que cuando nosotros pisamos, Señor, tus hijos, tu lugar santo es considerado, Señor, que en esta hora tu presencia, Señor, gobierne, cobije, descienda, Señor, en cada corazón, en cada lugar a donde estén tus hijos, preparados y predispuestos a escuchar de tu palabra, y que en ese lugar sea un lugar ciertamente santo, dedicado a tu honra, a tu gloria, y solamente a escuchar y a esperar todo aquello que tú nos tienes preparado en este día, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, úsanos a cada uno conforme a tu misericordia, como instrumentos, Señor, en tus manos estamos, para que tú nos hables, para que tu palabra nos guíe, nos ilumine, nos muestre, Señor, todo aquello que debemos mejorar, todo aquello que debemos, en lo que debemos meditar para acercarnos día a día más a ti. Gracias, Señor, te damos por esta bella y enorme, Señor, enorme oportunidad que nos permites en este día de estar en tu casa, de haber sido convidados a esta cena espiritual y de poder estar ya dispuestos a degustar y aprender más de ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora también por este instante de oración, y te pedimos que tú seas bendiciendo nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Entonces, le convido a usted a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Si bien le vamos a dar lectura solo a algunos versículos, vamos a tomar el tema completo y vamos a tratar de dilucidar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros y a cada uno de manera en particular en esta hora. Mientras busca su palabra, aprovecho de agradecer al Señor por su amor, por su misericordia, porque a pesar de todas las noticias que estamos rodeados, dado que todo lo que es prensa siempre busca aquello que vende, aquello que ciertamente genera mayor atención por lo llamativo, aunque esto sea muchas veces catastrófico, como lo que ocurrió hoy día allá en el centro de Santiago, y a donde todos los medios se llenaban portales en internet o noticias en redes sociales, haciendo mella de algo que usted, si hubiese sido familiar de alguno de ellos, se hubiese sentido dolido. Cuando vemos eso en el mundo a nuestro alrededor, donde ya no hay sensibilidad, ni compasión, ni tampoco empatía con el ajeno, con aquel que, digamos, también es nuestro prójimo, a pesar de todo eso, nosotros podemos decir hoy día, Ebenezer,
Porque el Señor hasta aquí, en medio de toda esta iniquidad, de toda esta corrupción, el Señor nos ha ayudado. Amén. El Señor nos ha guardado. Hoy día podemos decir en este lugar, puedo decir de manera en particular, gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor me ha cuidado, me ha guiado, me ha protegido, me ha bendecido enormemente, me ha entregado muchas cosas que se las debo todas al Señor. Ciertamente, porque cuando mencionamos esto quiero hacer una pequeña aclaración. Puede sonar como que nosotros esperamos, simplemente, como dice el dicho, nos dormimos en los laureles esperando que el Señor nos bendiga. El Señor en toda su palabra nos enseña a nosotros, sus hijos, a ser personas trabajadoras. Nos dice su palabra y nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, aprende de ella, que en tiempo bueno ciega y cosecha para el invierno. A nosotros el Señor, si bien nos bendice, y puedo decirlo con mi propia vida, me ha bendecido mucho, es porque el Señor nos ha enseñado a esforzarnos correctamente. El Señor nos ha guiado y nos ha dicho cómo debemos desenvolvernos y cómo debemos prepararnos. Eso es lo que hace Dios, nos entrega herramientas, nos enseña a usarlas, pero también cuando nosotros las usamos correctamente, el Señor nos bendice y nos colma de su amor. Y es más, nos dice el libro de Efesios, aunque nosotros muchas veces no permanecemos fieles al Señor, Él permanece fiel y aún así nos perdona, nos muestra su misericordia cuando nos equivocamos y Él nos cuida. Muchos, si usted puede pensar en su propia vida, hoy día podemos decir entonces, Ebenezer. Hasta aquí el Señor me ha colmado de su bendición, me ha guiado, me ha librado, me ha protegido y me ha cuidado. Ha mostrado su amor para conmigo, para con mi familia, para con mis seres queridos y para con cada uno de ustedes, mi familia espiritual. El Señor, que sé y estoy seguro, siempre ha estado dispuesto a la voz y el clamor de su pueblo. Por eso que es motivo de agradecer al Señor el verle también en este lugar, el compartir con ustedes porción de su palabra, el poder tener esta oportunidad de ministrar, de simplemente servir a ustedes lo que el Señor, por su misericordia, nos entrega en este día. Entonces, ya habiendo dado un tiempo prudente también a nuestros hermanos que están en sus hogares, vamos a dar lectura, reitero, libro de Hebreos, capítulo 4, y le vamos a dar lectura desde el versículo 6 en adelante. Ya decía, vamos a tomar todo el tema, que incluso parte en el capítulo anterior, pero le vamos a dar lectura a esta porción de su palabra y lo hacemos como es debido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque en cierto lugar, dijo así del 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Esta es la palabra del Señor para este día. Le invito nuevamente a que se coloque bien mis hermanos que están en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer desde ya lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, Señor, ciertamente en este instante ya la mesa está dispuesta. El alimento está colocado enfrente de cada uno de nosotros. Señor, hemos orado anteriormente para que tú prepararas nuestra vida, para que así como nos dice tu palabra, a través de tus enseñanzas, nuestra vida espiritual, nuestra vida, Señor, terrenal, nuestra esencia, el espíritu que tú nos has entregado, esté vestido de manera digna, de honra, dispuesto a sentarse a la mesa con el Rey de los cielos, Señor, como aquel que ha sido convidado, como nos dice tu parábola, Señor, y nos dice tu palabra a través de la parábola que convidaste a las cenas del Cordero, Señor, y que encontraste a aquellos que acudieron y les pediste que estuvieran de manera digna, Señor. Así también queremos estar en esta hora en tu presencia. Pero eso lo logramos solamente con tu autoridad, con tu Espíritu Santo, mirando, ministrando, Señor, gobernando, Señor, con tu voluntad nuestro ser. Señor, queremos que en esta hora nuestro espíritu tenga sus oídos, Señor, y sus ojos bien abiertos. Que nuestro corazón sea un corazón de carne, sensible, no endurecido. Si por alguna razón tenemos algo que nos distrae, que se coloca entre tu presencia y nosotros como un muro invisible, como una venda que nos separe de ver todo aquello y de escuchar, de entender todo aquello que nos quieres entregar, que en esta hora esto sea desarraigado de nuestro ser, que sea sacado con tu autoridad, Dios, y que solo tu presencia en esta hora nos hable, nos mire y Señor, nos haga hacer entender de la luz, del poder de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este instante, y a ti nos encomendamos y en ti esperamos toda aquella bendición que has dispuesto para nuestras vidas. Señor, entregamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Hoy nos encontramos con un texto, un libro especial. El libro de los Hebreos está escrito en una clave, digamos, en clave particular. A la fecha, por muchos teólogos que han tratado de determinar quién fue su autor, no se ponen de acuerdo. Quizás algunos, defendiendo un punto en particular, dicen que fue aquel que causó también, porque se entregó tanto al amor de Dios, Apolos, que se entregó al ministerio y a la obra y a la enseñanza de la palabra del Señor desde su raíz, digamos, desde lo que estaba escrito en los profetas. Apolos, que fue bautizado por Pablo, después de que él creyó, pero no se le había enseñado lo que era el bautismo, no había recibido el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Cuando Pablo le muestra esto, él, siendo un estudioso de la palabra de Dios, un estudioso de sus mandamientos, de sus instrucciones y escritura, él empieza a pregonar el Evangelio desde la Escritura, para demostrar con hechos concretos, con las profecías establecidas, de que el mensaje, la autoridad, la acción del Mesías ya había llegado a la tierra, que se había hecho manifiesta, y que hoy a nosotros, a la humanidad que en ese entonces estaba juntamente con él, solo quedaba el retornar a la autoridad, al camino que el Señor había dejado, al verdadero nutriente, a la verdadera luz de la humanidad. El libro de los Hebreos
como les decía, no hay un autor definido, pero muchos dicen que puede ser el dado de que si nosotros lo vemos a cabalidad, se basa en cada uno de sus mensajes o en cada una de sus enseñanzas con algo establecido en la ley de Dios, con algo que estaba dicho hace mucho tiempo y con la historia misma del pueblo de Israel. La carta está establecida o está destinada. Recuerde que cada libro que nosotros tenemos en la Escritura en realidad es una carta de instrucción y enseñanza a un pueblo en particular. La carta de los Hebreos estaba destinada a aquellos que eran del judaísmo, a aquellos que eran llamados de la bendición del pacto de Abraham, pero que habían comprendido en sus corazones de que habían sido cegados por la política y la ley de los hombres, y había entrado la luz de Dios en sus vidas y habían retornado al camino de Dios. A ellos que estaban nuevamente comprendiendo y adquiriendo en sus vidas el anhelo de aprender de su palabra, está destinada esta carta. Al pueblo de Israel que estaba tornando a Dios. Si vamos al hecho concreto, a la enseñanza que nos da el autor del libro de los Hebreos en esta hora, podemos ver en el capítulo 3, que es lo que le mencionaba, cuando parte este tema, le menciona al pueblo lo siguiente: por lo tanto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vinieron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Con ese, digamos, prólogo o antecedentes que parte enseñando el autor a la iglesia, mostrando, como le decía, él en todas sus enseñanzas o hablaba de un pasaje, o digamos, lo que hoy día conocemos un pasaje, pero en realidad de palabras textuales de los profetas, de los apóstoles, pero de los profetas, de los mandamientos del Señor, pero también de la historia del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere el día de la tentación o el día de la provocación? Si usted quiere saber en específico de qué momento está hablando el Señor, puede ir, lo tengo acá, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7, que ahí es cuando le da el nombre al lugar, Amasal o Mérida. Si usted ve ese evento en particular, es el evento, ahí lo colocó nuestro hermano, que es cuando lo nombra. Nos dice en ese versículo: y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuestionaron la autoridad, la promesa que el Señor les hizo cuando mandó a Moisés y a Aarón, antes de las plagas, antes de los eventos que vio el pueblo de Egipto, cuando les dijo: con mano poderosa los rescataría de aquel lugar. Aún viendo sus prodigios y sus milagros, aún viendo que un mar, algo natural, a lo cual el hombre no tiene control ni autoridad alguna, abrió camino en seco para que ellos pudieran avanzar
con seguridad, con tranquilidad, al lugar al que el Señor les había preparado y prometido. A pesar de todo eso, este instante es el primer momento de cuando Dios saca agua de la roca. En ese instante, el pueblo de Israel, en su temor o en su agobio, explotaron y empezaron a reclamar contra Moisés y empezaron a reñir en contra del Señor, olvidándose de la autoridad y del poder de Dios, olvidándose de las enseñanzas que habían recibido, de las cosas pasadas, de las promesas que Dios había establecido a sus antepasados. Y aún así, a pesar de que Dios había dicho que cuando ellos avanzaran por el desierto, Él estaría con ellos. Recuerde que en ese instante ellos podían ver la gloria de Dios. ¿Cómo? Estando en el desierto, nos dice su palabra, que en medio del día ellos tenían una columna de nubes que les refrescaba, y en medio de la noche una columna de fuego que los sostenía y los cuidaba. Vieron el poder de Dios, vieron la gloria del Señor, tuvieron hambre, el Señor les alimentó de la nada, les entregó comida día tras día con el maná celestial. Eso que hoy día podríamos decir, es como que si la garuga que tenemos en pleno invierno o cuando está cambiando las estaciones se transformara en un alimento. Les mostró su gloria, su poder, pero aún así ellos dudaron y se plantearon a sí mismos lo que decía ese versículo. Riñeron en contra del Señor diciendo, ¿estará Dios con nosotros? Cuando había una promesa, y nos dice su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siendo un Dios justo, Él estableció una promesa con el pueblo y el pueblo no le creyó. Nos dice, esto ya es cuando Moisés está a punto de subir al monte a entregar su cuerpo y su alma, su vida a Dios. Recuerde que Moisés también cometió un error, desobedeció al Señor, y en esa desobediencia el Señor le dijo, tú tampoco vas a entrar. Pero cuando estaban en los límites, antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés escribe, o lo que nos narra el libro de Deuteronomios, es lo que Moisés le expone al pueblo, recordándoles todas las maravillas y todo lo que Dios hizo. Nos dice de que una de las primeras cosas que el Señor le había enseñado al pueblo era que no se le debía tentar, no se le debía poner, digamos, en duda siquiera lo que Dios había prometido. Porque si Dios prometió, nos dice su palabra, Él hará. Amén. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor que quizás las cosas nos faltan, que no tenemos las fuerzas, que es imposible. Pero si Dios prometió, el Señor cumplirá. Porque Dios no es como nosotros, que nosotros tenemos que tener herramientas para hacer cosas. Dios tiene en su plena y total autoridad la construcción y la creación del universo y de las vidas que en Él están. Si Él prometió, Él hará. Nos dice su palabra de que debemos cuidarnos específicamente de no tentar a Dios, porque en esto hay una maldición. La maldición es que sea contado como desobediencia. Y nos dice la palabra de Dios también en el mismo libro de Deuteronomio, de que si eres desobediente, tomando como por ejemplo el que no haces los decretos o que no atesoras y pones en práctica, no crees en lo que el Señor te ha enseñado, vendrán a ti las plagas de Egipto, por ejemplo, peores que esas. Tendrás que arrancar de tus enemigos, serás, aunque suene fuerte la palabra, serás maldito cuando trates de hacer algo, en la ciudad, en el campo, en tu familia. Todo eso será sometido al castigo de Dios. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Y nos dice que el tentar al Señor es semejante a la desobediencia delante de sus ojos.
porque así también la idolatría, que muchas veces cae en el corazón de los hombres, nos dice, a través de Samuel, hablándole a Saúl, que esto es como desobediencia, como pecado e iniquidad, terquedad delante de Dios. Y la desobediencia, nos dice su palabra, considerada también como pecado, el no someterse o el no hacer, no poner en práctica, ir en contra de lo que Dios quiere, nos dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Y muerte eterna, no muerte solamente terrenal. Porque no en vano el Señor Jesús nos dice, no tengáis temor a aquellos que solo pueden dañar la carne. Si debes temer a alguien, debes tener temor de aquel que tiene poder y autoridad de tomar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y llevarlo al infierno, al lago de fuego y azufre, al tormento eterno. De ese es de aquel que tienes que temer, de aquel que tiene autoridad sobre tu vida, de aquel que te creó y te formó cuando tú ni siquiera tenías conciencia. Nos dice su palabra que cuando estábamos hablando un profeta acerca de su propia vida, cuando él estaba en el vientre de su madre, su embrión, vieron los ojos de Dios. Y desde ese instante el Señor le amó y nos dice a través de su espíritu que le dijo que desde ese instante le estableció como profeta a las naciones. Hago este recuerdo o este contexto para que comprenda lo que está tratando de explicar el apóstol en su carta. Si bien él puede enseñar en el sentido en que la iglesia no es que vivamos un tiempo de desobediencia. Cada uno en realidad tiene que ver su propia vida, establecerlo, como nos dice el libro de Santiago, a la luz de la palabra, mirarse como en el espejo de la palabra y ver su condición. Pero en ese entonces el apóstol estaba escribiendo una iglesia, al igual como nos dice el símil de la primera iglesia del libro de Apocalipsis, que estaba ferviente, que había hecho las primeras obras, que amaba a Dios, que buscaba fervientemente y constantemente el conocer más del Señor. Pero en esa condición también el apóstol recuerda, si hoy que ya tus ojos fueron, digamos, abiertos, que la luz de la palabra del Señor ha llegado a tu vida y tienes conciencia de que ha estado por mucho tiempo el error en tu vida, en ese entonces es que el apóstol habla a nuestras vidas y a la vida de la iglesia en aquel tiempo. Estás escuchando la voz de Dios. Y si la escuchas, no endurezcas tu corazón. Amén. No se aferre a aquello que el Señor te está mostrando que es incorrecto. No se aferre a todo aquello que el mundo te dice que es correcto, pero que tú ves que es incorrecto. Aférrate a Cristo. Amén. Porque si no, entramos en la condición del día de la provocación, a donde aquel pueblo, aún conociendo, y ahí reitero la historia, aún conociendo del poder de la mano de Dios, pensó en su corazón: ¿estará Jehová con nosotros? ¿Será Dios con nosotros? Muchos de ellos, nos dice el mismo texto, si lo quiere leer en el libro de Éxodo, un poco antes, decían: ¿no habían tumbas allá en Egipto como para haber muerto? ¿Que nos trajiste acá al desierto a morir y a perecer a nuestros pequeños? Cuando le reclamaron al Señor por alimento, le dijeron: nos hiciste salir de Egipto, donde si bien éramos siervos, teníamos de todo, para morir de hambre acá en medio del desierto, para que nuestros pequeños después, cuando vuelven aquellos que venían, esos 12 que habían ido a espiar la tierra prometida, para que ellos sean escarnecidos por esos gigantes guerreros que estaban allá en la tierra de Canaán. Y el Señor, en su respuesta, así como lo dice el día de hoy, que lo ejemplifica cerrando el texto o la situación, en su ira, en su disgusto,
en su enojo por haber sido menospreciado, porque cuando usted duda de Dios, de su promesa, cuando usted duda de sus palabras, en sí es como si estuviese menospreciándole. Y nos dice su palabra también a través de Pablo: dura cosa es haber conocido a un Dios vivo. Amén. Porque no es como aquellas deidades que estaban hechas con las manos de los hombres, las cuales teniendo ojos no podían hacer nada, no veían. Aunque tenían oídos y por mucho que les clamaran sus, digamos, seguidores, no podían hacer nada, Sí, no Señor. escuchaban. Aunque tuviesen manos, no podían actuar en favor de aquellos que ofrecían sacrificios delante de él. No es como nuestro Dios, un Dios que quizás nuestros ojos y que Él mismo nos enseña. No debemos hacernos imagen de Él, no debemos hacernos imagen de todo lo que está a nuestro alrededor, porque nuestro Dios no tiene, digamos, nuestra humana capacidad no tiene la comprensión total de la hermosura de nuestro Dios, del poder y de la deidad, de la autoridad que tiene Él. Amén. Y por eso es que Él se siembra y se prepara el corazón de los hombres para habitar y para coexistir con nosotros, para que nosotros comprendamos y le sintamos con nuestro ser, con nuestra propia vida, de que Él está presente, de que cuando hay problemas y dificultades, Él nos dice y Él nos habla a nuestra vida y a nuestro corazón, porque esto lo podemos testificar con nuestro propio ser, que estando agobiados, aproblemados, con dificultades, sin salida, muchas veces el Señor con su palabra habló a nuestro corazón y nos dijo: no te preocupes, yo estoy contigo. Señor, amén. Porque cuando tú ves oscuridad, Él se planta en medio de tu vida como luz, y como una luz inigualable. Nos dice el libro de Juan, que la luz en medio de las tinieblas resplandece, que ante la luz de Dios las tinieblas deben retroceder, Señor. porque ante la oscuridad, la iniquidad, los problemas, las dificultades que se plantan como un obstáculo para la humanidad, la luz de Dios es inigualable. Amén. Y no tiene contrapeso. Aunque se planten ciudades enteras, nos dice su palabra, y siempre lo recordamos con cariño cuando hablamos del Salmo 91. Ahí es cuando se cumple en nosotros realmente, y lo podemos ver gráficamente en nuestras vidas, que pueden caer 1000 y 1000 a nuestra diestra, más a nuestra vida no llega. Amén. Porque el poder y la autoridad de Dios es la que los sostiene, no por nuestras fuerzas, es el poder y la autoridad del Señor. Pero ante eso es que les recuerdo, al igual como recordaba el apóstol, si hoy oyes su voz, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no caigas en el hecho de tomar como a la ligera la palabra y el poder, la autoridad de Dios. Si Él te ha prometido algo, no dudes que el Señor a su tiempo, en su tiempo perfecto y bueno, Él lo hará. Muchas veces ocurre, y esto le ocurre a muchos cristianos, de que el Señor promete bendiciones. Debemos reconocer, aquí hago un pequeño paréntesis, debemos reconocer, siendo objetivos y justos para con Dios, de que muchas veces el cristiano grafica la palabra bendición en algo tangible, olvidándose de que Dios nos bendice desde el momento en que abrimos nuestros ojos. Amén. Permitiéndonos la vida, la salud, el alimento, el poder, incluso en estos tiempos, tener a nuestra familia cerca. Puede que incluso entre nosotros tengamos diferencias de opinión en lo terrenal, pero el Señor nos bendice teniendo a nuestra familia cerca, teniendo a nuestra familia incluso para discutir, incluso para plantear ideas distintas. Pero el Señor nos bendice con nuestra familia, nos bendice con seguridad, el Señor nos cuida. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos han dicho de que el Señor ha actuado con misericordia? Recordamos muchas veces cuando estábamos en este lugar, y esto es una vivencia que muchos de los que están en este lugar se pueden recordar.
y al lado de la casa de nuestra hermana Ermita se estaba quemando aquel galpón donde trabajaban. Y en medio de toda esa cosa que los hombres veían y que le decían que sacaran todas las cosas, ella, clamando y creyendo en la promesa del Señor, se puso a orar en medio del lugar. Y los que estaban ahí decían que las llamas pasaban como si fuesen un techo. Solo se churrascó un poco el auto que tenía en ese lugar, pero el Señor le cuidó y le protegió. ¿Cuántas veces a nosotros, yendo por un lugar, el Señor nos dice al corazón, ten cuidado? ¿Cuántas veces, retornando a nuestro hogar, el Señor nos hace tomar decisiones y nos habla en nuestra vida, protegiéndonos a nosotros? Entonces, no son bendiciones de Dios de que Él tenga cuidado, amor y misericordia, velando por nosotros 24/7. Pero con esto cierro el paréntesis. Recuerdo, cuando el Señor habla muchas veces de bendiciones a su pueblo, nosotros lo graficamos con algo material, siendo de que el Señor nos colma de bendiciones día tras día, a cada instante. Y volviendo a lo anterior, cuando el Señor le habla muchas veces a un hijo que ha trabajado en la obra y le dice que le va a bendecir de cierta forma, porque el Señor también lo hace. El Señor, en este mismo lugar, nuestros pastores ancianos han contado que desde este lugar el Señor, con un profeta, dijo que aquellos que tenían necesidad de un hogar se la pidieran al Señor, y el Señor entregó hogar. El Señor ha hablado en nuestras vidas diciendo que nos preparemos en cierta forma porque vienen cosas difíciles que el Señor ha cumplido y nos ha protegido. En todo eso el Señor promete cosas, nos bendice, nos dice, te voy a mostrar mi bendición, mi gloria de una u otra forma. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el tiempo del Señor es distinto del tiempo nuestro. Y nuestra vida en el tiempo terrenal desespera. Porque como les decía, cuando pensamos en bendición muchas veces, o en muchas creencias, se asocia a lo material, desconociendo de que el Señor te bendice día tras día y que lo que te quiere entregar el Señor de manera especial, te lo va a entregar a su debido tiempo y cuando sea de total utilidad y bendición para tu vida. Porque si no, ¿qué ocurre? Si el Señor acelera sus tiempos por nuestra desesperación, nosotros, en un corazón no preparado, muchas veces actuamos como el hijo pródigo, que demandó su bendición a su padre antes de tiempo, ¿y qué hizo con ella? Fue al mundo, la malgastó y se arruinó su propia vida. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor espera sus tiempos para entregar aquello que te ha prometido. Y por eso que te decía al comienzo, si el Señor prometió, no dudes, Él hará. Sí, Señor. Si el Señor te ha prometido algo, confía en Dios, porque sus promesas son justas y eternas. Señor. Porque si Él ha establecido, como nos dice su palabra, que no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue panes, porque si tú te comportas de manera justa, aunque acaben tus días sin tener, digamos, algo tangible ante los ojos de los hombres, un trabajo estable, el Señor se encargará de prosperarte. Señor. Porque el Señor toma de aquel lugar a donde hay en abundancia o a donde tú menos imaginas y te bendice. Sí, Señor. Porque el Señor muchas veces ha utilizado al pueblo de Dios tocando sus corazones y aún sin saber la condición del hermano le dice, anda y bendice a tu hermano. Sí, Señor. Porque el Señor así hace con lo suyo, lo que quiere y es su voluntad, así Él realiza. Sí, Señor. Por eso que te digo, si el Señor te ha prometido algo, no dudes. Que no se endurezca tu corazón por una situación como esa, sino que confía en Dios. Recuerda de que en otro tiempo nosotros estábamos perdidos, al igual que el pueblo de Israel estábamos sometidos a la esclavitud del pecado y de la maldad, y como vendidos a la esclavitud del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, condenados a la perdición eterna. Nos dice su palabra en el libro de Corintios que había un acta de decretos que nos era contraria, que demandaba nuestra vida, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia y por nuestra conducta. Y nos dice su palabra que también nosotros no hicimos nada justo.
nos dice el libro de Romanos, que si hubiésemos hecho algo justo, aún así, ejemplificándolo en los hombres, si hay alguien que se estima por justo con dificultad, alguien se entregará para pagar su iniquidad, es decir, su vida por aquel que estima por justo. Con todo, si lo considera bueno, difícilmente entregará su vida por aquel. Sí, Señor. Mas Dios mostró su amor y su misericordia en que aun siendo nosotros impíos y pecadores, Él se entregó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, Amén. restaurándonos y dándonos la posibilidad de acercarnos al Padre y de limpiar nuestras vidas. Una obra maravillosa, ¿cierto? Amén. Pero hoy el secreto está, o digamos, lo central es que no debemos olvidar nuestra meta. El Señor establece en su palabra el tiempo del reposo de Dios. El reposo de Dios, la primera vez que se menciona es cuando Él crea el universo completo, que aquí hago una salvedad. La escala de tiempo del Señor es totalmente distinta a la escala nuestra. Él dice que para Él fueron 7 días, en los cuales creó el universo, las estrellas, la humanidad, los animales y todas las cosas que en esto hay. Que fue lo que le tomó 6 días en realidad de trabajo arduo, y cuando se sintió conforme de su creación, nos dice que al 7º día Él decidió descansar. Él dejó todo lo laborioso, todo lo que consideraba como su obligación para crear, lo dejó de lado y Él dedicó ese tiempo para descansar. De así nace en realidad la enseñanza también después del día de reposo, del día de descanso, que en realidad Dios se lo entrega al pueblo para que en ese día ellos no es que estuvieran así como acostados descansando todo el día, sino es que ellos en ese día meditaran en la palabra de Dios, en las bendiciones que el Señor había puesto en sus manos, y para que aquel día ellos pudieran vivir de la bendición de Dios. Cuando estaban en el tiempo del desierto, Él les dijo: el maná que ustedes recojan solamente lo que necesitan para el día, porque si recogen más, aquello que sobre se pudrirá y no lo podrán comer al día siguiente. Pero cuando estén cerca del día de reposo, el día de meditar, de reflexionar y de dedicarse al Señor, ese día sí está permitido que ustedes recojan el día anterior el doble. Sí, Señor. Y aquello, aunque anteriormente se había podrido, permanecerá. Porque lo que quería enseñar el Señor con aquel día es que, aunque tú tengas muchos esfuerzos, el Señor aún quiere sostenerte, alimentarte, cuidarte y bendecirte. A ellos se lo mostró de manera gráfica. Quería bendecirlos con el alimento, quería bendecirlos con su gloria, con su poder, quería bendecirlos con el agua que salía de un lugar a donde menos imaginaban, para que ellos sintieran en su corazón la dicha que no sentían los otros pueblos, de que ellos tenían a Dios caminando con ellos. Pero nos dice que en ellos entró, digamos, la duda, la incredulidad, la maldad, la corrupción, y en ellos se sembró esto de reñir con Dios, de no creerle al Señor, y por ello fueron juzgados. ¿No? ¿Se acuerda lo que decía el devocional? Que Él hace justicia conforme a nuestras obras. Y el salmista en aquel devocional nos decía de que él comprendía de que muchas veces la aflicción que vivía era por su injusticia y que él actuaba de manera justa, pero que aún así su vida anhelaba que el Señor le consolara, que el Señor acudiera al rescate y a librarle de la aflicción, porque así nos dice también el libro de Job. Nuestro Dios es tan grande que muchas veces cuando Él tiene que herirnos para enseñarnos, es decir, Él nos tiene que castigar y reprender,
y eso genera una herida, Él también es pronto para acudir y curar y sanar esas heridas. Sí, Señor. Porque lo que Él busca es que tú te des cuenta de que Él te ama tanto que quiere estar contigo hasta el último día de tu vida. Nos dice su palabra de que Él envió a su Espíritu Santo para que sea nuestra compañía hasta el fin de nuestros días. Él no se apartará de nosotros si nosotros no nos apartamos de Dios. Él estará ahí cuidando y velando por nosotros. Pero recuerda el hecho del reposo en que hay una promesa para todos los hombres. ¿Cuál es esa promesa? Se dirá usted. La promesa inicial que tenía la humanidad es que nosotros íbamos a vivir en esta tierra, sojuzgando la tierra, disfrutando de toda la creación del Señor. Por nuestra iniquidad y nuestra desobediencia, en la tierra entró la corrupción, la maldad, y por lo tanto fuimos sentenciados. Nuestros días fueron acotados. Pero nos dice también el libro de Corintios que está establecido para todos los hombres que vivan una vez, que mueran en esta tierra y se presenten todos ante el tribunal de Cristo, a donde nuestras obras serán expuestas. Y no en vano nos dice el autor del libro de los Hebreos que es su palabra la que nos juzga, puesto de que esta es viva y eficaz, Amén. más cortante que una espada con dos filos, que ve hasta las intenciones del corazón, y que ante ella no hay nada que pueda ser oculto, sino que cada uno queda al descubierto y es juzgado según sus obras. Sí, Señor. Pero déjeme decirle que la meta que todo cristiano o que todo hijo de Dios debe tener es que el Señor, a pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que la tierra completa ha sido sentenciada por nuestra maldad, Él nos dice a través del libro de Pedro, de la carta de Pedro a las iglesias, que está establecido nuevos cielos y nueva tierra, Amén. donde la corrupción no entrará y a donde Dios te tiene preparado un lugar para que tú y yo podamos entrar ya de manera real y visible en el reposo de Dios. Sí, Señor. ¿Y cuál es el tiempo del reposo de Dios? Se preguntará usted. Ese tiempo es aquel cuando el Señor nos llama a su presencia y nos dice, porque nos dice a través de las enseñanzas que Él dejó, nuestro Mesías a sus apóstoles, en el libro de Juan, que Él va a preparar lugar, morada allá en los cielos, para que donde Él esté, nosotros que le creemos a Él también estemos con Él. Y nos testifica, hijitos, si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Amén. Pero como es así y voy a preparar lugar, es que les comento de que allá hay un lugar especial. Y también recuerda el libro de Apocalipsis que Él tiene preparado y Él viene pronto. Y su galardón con Él para premiar, para entregar a cada uno según conforme sean sus obras, Sí, Señor. según conforme sea su disposición y su fuerza, su espíritu para con Dios. Porque allá en el reino de los cielos, y vuelvo a reiterar lo mismo, el tiempo del reposo del Señor, ¿cuál es? Que seremos convidados a una ciudad preparada y hecha con sus propias manos, Sí, Señor. donde no habrá necesidad de luz ni de calor, porque el mismo Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, será lumbrera a todos aquellos que habiten en aquel lugar, Amén. a donde no habrá necesidad de orar o de, digamos, de clamar en un lugar en específico por la presencia del Señor, puesto que el Señor cobijará y albergará todo lugar, donde si tienes pena, aflicción o llega la tristeza a tocar tu corazón, Él nos dice que con sus propias manos enjugará las lágrimas de aquellos afligidos. Sí, Señor. A donde el Señor tiene dispuesto un lugar especial para ti y para mí, y te espera con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo esperaba día tras día a aquel que se había equivocado, pensando, teniendo la fe en su corazón de que él pudiese reflexionar de su equivocación. Nosotros nos hemos equivocado, destituidos estábamos de la gloria del Señor, pero el Señor nos ha restaurado.
Hoy como hijos suyos hemos visto su gloria, su poder, su autoridad. Y es por eso que el Señor nos habla nuevamente y nos hace reflexionar. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Algo difícil en el tiempo que vivimos hoy día, donde la calamidad, donde los problemas, donde las dificultades, donde las tormentas, donde las noticias, como les decía al comienzo, donde toda la humanidad se conjuga, se aúna para tratar de mermar la fe que tenemos en Dios. Pero aún en este tiempo el Señor dice, si has visto la gloria de Dios, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Créele a Dios, Él está dispuesto, predispuesto, y sus promesas están a tu disposición. Y Él nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y Él nos dice también en su palabra, si pasares por las aguas no te anegarás, si en medio de los ríos no te mojarás, y si estuvieses en medio del fuego no te quemarás. Amén. Ni la llama arderá en ti. Porque es promesa de Dios de que Él está contigo día tras día. Amén. Y es por eso que te habla y te dice hoy día, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Porque en eso hay un peligro, y en ese peligro se juega tu vida y tu eternidad. Amén. La promesa de Dios está dispuesta y Él te está invitando a que un día, cuando Él te llame a su presencia, cuando a la luz de la palabra, de la espada esta que corta más, es más afilada que una espada de 2 filos, sean expuestas tus obras, Él pueda recibirte con los brazos abiertos y decirte como dice su parábola. En aquel entonces recibirte diciendo, venid, hijo mío y bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el reposo de tu Señor, entra en la bendición de Dios. Y le reitero, el reposo de Dios es aquel tiempo donde Dios quiere sostener, a donde tú no te imaginas, pero Dios quiere bendecirte. Bendecirte desde lo que más pequeño. Tienes necesidad de algo y no le has contado a nadie. El Señor en su tiempo de reposo, cuando tú te entregas a Él, cuando tú escuchas su voz, cuando tú buscas constantemente su gloria y su poder, Él muestra su gloria, que aunque no le cuentes ni a tu sombra, el Señor envía lo que necesitas. Sí, Señor. Cuando tienes un problema y no ves salida, el Señor te muestra la solución. Ese es el tiempo del reposo de Dios, el tiempo donde Él espera que tú y yo nos dediquemos a Él y que Él busca encargarse de todo lo demás. Pero nos recuerda, no endurezcamos nuestro corazón como en el día de la provocación, haciendo de que Dios se enoje y se enfade con nosotros y que en esa condición sentencie nuestra vida. Ese es el peligro, de que seamos tan rebeldes así como fue Sodoma y Gomorra, que la iniquidad y la maldad, imagínense, tanto tiempo de iniquidad y maldad, pero el Señor dice, ha sido tanto que subió mi presencia, y en mi presencia ya no lo tolero y he establecido un juicio para ellos. No esperemos que eso llegue a nuestra vida y de que el juicio de Dios sentencie en nuestra alma. Él está todos los días hoy con los brazos abiertos, esperando de que tú, no importa tu condición, no importa tus errores o tus equivocaciones, el Señor nos dice, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, acércate a Él. Él está con los brazos abiertos esperando restaurar tu vida. Lo que el hombre no puede hacer, el Señor lo hace, porque Él transforma los corazones. Él restaura las heridas. Él hace las cosas nuevas, porque nos dice que aquellos que creen en Dios, las cosas viejas pasaron. Y aquí Él establece todas como nuevas. Y Él nos dice también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de su Hijo amado Jesús. Amén. Y te recuerdo, aunque nosotros éramos pecadores sentenciados a muertes, Él quiso entregar su vida por ti y por mí. Por eso,
si tienes necesidad, si quieres ver el reposo y el tiempo de Dios, si quieres ver que el Señor quiere restaurar tu vida, hoy es el tiempo. Eso dice, y esta es una frase que repetían todos nuestros predicadores antiguos, hoy es el tiempo oportuno que Dios espera la decisión de tu vida, porque el Señor, en su misterio y en su gloria y en su sola potestad, ha establecido de que nosotros podamos decidir si queremos aceptar su bendición o si le rechazamos. Es por eso que establece las bendiciones y las maldiciones acerca de la obediencia o desobediencia. Sí, lo deja dispuesto en tus manos. Pero Él hoy te recuerda, y termino con esto: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Porque Dios quiere hacer algo especial contigo. Dios quiere mostrar tu gloria, su gloria en tu vida. Quiere hacer algo prodigioso contigo. No importa el problema, no importa la dificultad. El Señor tiene la autoridad. Aunque creas que es difícil, aunque parezca ante tus oídos como algo difícil, déjame decirte que el Señor en este lugar ha mostrado que lo imposible para los hombres todavía sigue siendo posible para Dios. Amén. No importa el problema ni la dificultad, no importa lo que te atormente, el Señor puede vencerlo todo. Si es que tú te entregas en sus manos y te dispones a seguirle y a escuchar su voz. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hora. Le invito a mis hermanos que están en este lugar a que se coloquen de pie. Vamos a orar agradeciendo al Señor por su palabra. A mis hermanos que están en sus lugares, a que también con reverencia podamos cerrarnos nosotros y orar al Señor. Amén. Bendito Dios, buen Salvador, gracias Señor, te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias Dios, porque tu palabra habla en nuestras vidas, porque el alimento ha entrado en nuestro espíritu y por la fe creemos que esta tu palabra ha sido enviada para hacer una obra, y como nos testificas por intermedio de ella, esta no vuelve a ti vacía, sino que hace todo aquello por lo cual ha sido Y la enviada. mía es esta. Pero Señor, sé que quizás No, sea no se mate, pedir un sí. poco más, pero queremos, Dios, de que tú selles esta palabra en nuestro ser. Que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, el que dé el crecimiento. Que sea regando esta semilla plantada en nuestros corazones. Que sea haciéndola germinar. Que seas tú alimentando nuestro ser, acrecentando tu fe y tu confianza, la confianza en ti y en tus obras, en nosotros día a día, Señor. Que sea ciertamente tú fortaleciéndonos, guiándonos, iluminándonos a cada uno de nosotros por intermedio de tu palabra, bendiciéndonos enormemente, mostrando en tu luz de que aún así somos enormemente bendecidos, Señor, día tras día. Y queremos, Dios, que esta tu palabra germine en nuestro ser para entregar un fruto digno, Señor, de tu evangelio, a tu nombre y a tu obra. Señor, en tus manos estamos, en tus manos nos disponemos, para que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad y para que tu palabra nos ayude día tras día a crecer y acercarnos más y más a ti. Gracias, Señor, por este instante en el cual hemos meditado en tu palabra y te pedimos que tú la selles, Señor, en nuestras vidas con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a darle una oportunidad a nuestros hermanos del coro para que se hagan un poquito una alabanza al Señor, y luego de esto estaremos orando por las peticiones que hayan llegado el día de hoy. Amén. Número 61 en las carpetas. Número 61. Poder maravilloso. Do mayor.
comenzar a leer las peticiones que han llegado el día de hoy. Un hermano que nos ayude tocándonos ahí. Dice así: oración por los ancianos de nuestra iglesia. Amén. Por Joaquín Barros, que tengo entendido dentro de poco se va a someter a un procedimiento, hay que estar orando por aquel pequeño, para que el Señor complete la obra que Él ya hizo Amén. en él. Amén. Oración también por un vecino de nuestra iglesia que tiene cáncer terminal. Oración por Lorena Beltrán. Oración por Lorena Enríquez por trasplante de médula ósea. Oración por la hermana Rosaura Díaz Jiménez. Si no me equivoco, también tenemos que seguir orando por nuestra hermana de los Andes, la hermana Margarita. También orando por nuestros hermanos en el extranjero, en las diferentes iglesias y aquellos que hoy día se les considera población de riesgo, pero que son aquellos que queremos también. Debemos orar a Dios para que el Señor siempre tenga un cuidado especial por ellos. ¿Amén? Vamos a pedirle a nuestro obispo que se acerque al micrófono y esté dirigiendo esta oración. ¿Amén? Pues Dios y Padre misericordioso, confiando en tu bondad, te presentamos cada petición. Aquellos que están enfermos, sea la virtud de tu sangre bendita que corra esta mujer hasta la punta de los pies, sacando toda potestad de enfermedad. Los que tuvieran peticiones de otra naturaleza, te los encomendamos a ti, para que tú les ayudes, les guardes, les protejas y escuches su clamor. Cada petición de esta iglesia, de las iglesias de regiones, como a lo largo de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero, anda tú a favorecerles, a guardarles y dándoles, Señor, tus ricas bendiciones. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Sí. Que el Señor le bendiga. Solo recordar que este día domingo también hay servicio en este lugar a las 30 horas. Que el día martes y jueves hay servicio a las 20 horas. Sí, Señor. Que se viene un momento especial que es cuando, según el calendario que nos rige hoy día, se cambia el año. Pero recordar que en todo tiempo el Señor quiere hacer algo especial con nosotros. Entonces, a cada instante debemos pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Si bien puede cambiar un año, pero el Señor quiere hacer algo especial. No porque sea el 31 de diciembre lo que se acerca, el Señor no puede hacer un prodigio y un milagro a través de su vida. El Señor quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros a cada día. Entonces debemos estar dispuestos y preparados día tras día en Él. Mientras tanto, los servicios siguen siendo igual. Lo más seguro es que el día 31 se muestre a través de las redes sociales. Me comentaba nuestro pastor un mensaje igual que el año pasado. En este tiempo simplemente recordarle, cuídese, respete todas las indicaciones que dan desde la autoridad sanitaria, y en lo demás, al momento de salir de su hogar, recuerde entregar al Señor su vida y ciertamente pedirle a Él que sea con nosotros día tras día. Amén. Si no me equivoco, no se me queda nada en el tintero, por lo tanto vamos a ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y vamos a pedir que el Señor nos despida con su bendición. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos por este bello instante en el cual nos has permitido estar en tu casa. Así como nos dice tu palabra, nos has permitido inquirir en tus atrios, Señor. Estar en medio de ellos y, Señor, elevar alabanzas, escuchar y ser enseñados por tu palabra. Pero ha llegado un momento en el cual hemos de retornar a nuestros hogares. Y es por eso, Señor, que te pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el retorno a nuestros hogares, que nos acompañe el día de mañana, que a pesar de todo lo que ocurra a nuestro alrededor, tú sigas mostrando como hasta el día de hoy tu gloria maravillosa alrededor de tu pueblo. Sigas protegiendo, Dios, a cada uno de nosotros, acompañándonos en cada trámite que tengamos que hacer, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio. Señor, sea tu presencia yendo delante nuestro, abriendo las puertas, derribando los muros e iluminando a nuestro alrededor con tu bendición a cada uno de aquellos que nos ven y nos rodean. Señor, queremos también que te quedes en este lugar
velando por este templo, bendiciendo, Dios, que cuidan, Señor, este templo. Y de manera especial te pedimos, Señor, en esta hora, de que tú seas abriendo la ventana de los cielos y derramando de tu bendición, la que por fe recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Víctor,